las lenguas en Monterrey. Felipe Montes. Hola, amantes de la poesía en español, amantes de la naturaleza, espero que se encuentren muy bien. Me han preguntado también, no tanta gente, más bien gente con la que he cursado algunos posgrados que tienen que ver con la lingüística, si en mi obra hay diferentes lenguas o si cada comunidad habla una lengua diferente, o qué pasa con el pasado histórico y prehistórico de estos valles. Bien, bueno, pues las decisiones que he tomado son estéticas, son prácticas, buscan mucha lealtad histórica, hasta donde los investigadores en el presente han llegado. Consiste en que los dioses originales van a tener nombres en español y en una lengua indígena, en una combinación de quinigua con lo que mucha gente llama huichol, es huixárica. Eh, Conservamos muchas palabras de una lengua y de otra, pero la lengua que se hablaba aquí cotidianamente, porque los wixárikas acuden acá cada cierto tiempo y se van, y los nombres de los dioses son los, los que los que ellos ponen a dioses que se encuentran aquí, y por eso esos nombres los acepto y los exploto y los aprovecho y me gustan mucho. Y las otras palabras que designan más bien montañas, ríos, lagos, cuerpos de agua en general, fenómenos como la lluvia o seres como los venados o los perros, tienen otros nombres, pero que generalmente, sobre todo en el caso de seres animados, o que así se les dice animados, ¿verdad? Es decir, animales, plantas, hongos, bacterias, eh, resulta que son seres totémicos, es decir, dan nombre a una tribu, a un grupo, a un clan. Los venados, los venados de cola blanca, los venados azules, o los perros, o los pecaríes, o los serpientes o los ratas que a veces se ponen también, ¿no? O en las pandillas de Monterrey, los dragones, los demonios. Entonces, sí, esas palabras que designan elementos naturales, tanto vivos, tradicionalmente vivos, como vivos en la obra, como los ríos y el agua, llevan también esos nombres. Pero hay que aclarar que esos son nombres que pocos de los verbos que uso en la obra tienen un origen en el quinigua, porque no se conservan tantos, y entonces dije, bueno, esto lo voy a decidir de esta manera, ¿no? La lengua que todo el mundo va a hablar es el castellano. ¿Por qué? Bueno, sí me gustaría conocer más cerca el quinigua y de todas las lenguas que aquí se hablaban, para que mi obra, que ni siquiera fuera escrita, mi obra oral, fuera en esas lenguas, pero cuento con la enorme ventaja de mis antepasados españoles, con una herencia que manejamos aquí en mi comunicación con amigos como Gerardo y toda su familia, y mi familia, y más amigos. Y digo, bueno, aquí tengo que hacer una combinación muy consciente y muy equilibrada y muy bien hecha y muy estética. Y entonces uso el español que más me gusta, bueno, es el español regiomontano, pero enriquecido con sustantivos que se oyen poco por aquí, enriquecido con verbos que designan ciertas actividades que no son frecuentes acá, pero que son partes del español regiomontano, del castellano regio, ¿verdad? Podríamos llamar. Entonces, no he tenido yo que sintetizar, bueno, no me he concentrado en sintetizar lenguas, en crear lenguas artificiales, lenguas sintéticas. Más bien me he centrado en rescatar lo que se sabe de lo que se hablaba aquí. Mi papá hace décadas descubrió en un cuadernillo, en un antiguo catecismo del siglo XVII, en unas hojas adheridas unas con otras para crear una pasta, un vocabulario de la lengua pajalate que era muy anterior a ese catecismo.
creo que mismo siglo XVII, ¿verdad? Pues sí, debió ser, creo, sí. Y aparecen ahí esas palabras que yo, claro que voy a utilizar en mi obra, bueno, que ya las he estado utilizando en mi obra. Entonces, la base es un castellano extremo en el sentido de trabajo para que sea el castellano rico, trabajo para que mi tatarabuelo Luis de Góngora esté orgulloso de mi trabajo, por lo menos le interese leer una de sus páginas, escuchar una de mis frases, y ese castellano es lo que quiero desarrollar. Es decir, si bien yo no estoy inventando el castellano, ni mucho menos, estoy ayudando a empujar un poco, incluso tampoco sus límites, sino simplemente sus costumbres. A ver, estos músculos hay que moverlos un poco más. Me interesa que estas piernas corran también de esta manera, que esta risa también suene de esta otra, o que el ruido de los cristales o de las campanas se revele de cierto modo dentro de la obra. Entonces, bueno, yo sé que este es un asunto muy amplio y que no lo estoy dejando tan claro como me gustaría, claro por su amplitud, pero en general se trata de que los vocablos en lenguas originarias estén presentes como sustantivos propios, unos de ellos como nombres de dioses, otros como nombres de fenómenos naturales, otros como nombres de seres vivos y por ende de las tribus de las que son tótemes, y el resto es, salvo algunas excepciones, movimientos que yo, el resto es castellano, pues saludable. Muchas gracias. La Hacienda de la Soledad. Una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico está en Amazon.